Hace una semana el Papa pedía a todos los estados la creación de una plataforma de interés público sobre inteligencia artificial. Lo hacía en un mensaje que ha enviado este martes a la Cumbre Internacional sobre Inteligencia Artificial que se ha organizado estos días en París, una cumbre que organizaba Francia en la que el objetivo era lograr un despertar europeo en materia de inteligencia artificial y a la que han asistido personas de más de 80 países. Este ha sido el último mensaje que ha lanzado el Papa sobre inteligencia artificial y la necesidad de esa regulación, pero es un tema muy recurrido tanto por el Papa como por nosotros aquí en Eclesia, del que estamos desgranando muchísimos aspectos. Aspectos negativos que ahora vamos a analizar, pero también muchos positivos, porque en España la utilizan casi la mitad de las empresas. Tienen esa inteligencia artificial. Se aplica a la educación, a la medicina, a muchos campos, abriendo muchas vías. Carmen Lavalle. ¿Qué tal? Imposible afrontar los grandes retos del futuro sin la inteligencia artificial, que es ya imprescindible en campos como la medicina, el transporte, el medio ambiente, la educación, el ocio y, por supuesto, también en la empresa. 1 de cada 2 compañías ya utilizan en España la inteligencia artificial generativa, según un estudio de Randstad Research. Algunas de ellas han acudido a observatorios como Odiseia en busca de las mejores fórmulas para aplicar de forma responsable y también diseñar de forma responsable y ética esta tecnología y paliar así los grandes riesgos, entre ellos la falta de transparencia o la posible discriminación. La presidenta de este organismo, Idoia Salazar, explica en 13 que es una buena idea si tenemos en cuenta que ese uso ético de la inteligencia artificial, que ahora es recomendable, será obligatorio y sancionable en la Unión Europea a partir del verano de 2026. Bueno, pues para hablar de ello nos acompaña ya en nuestro programa Carlos López Segovia, es vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal, pero además es experto en regulación de inteligencia artificial. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Hablábamos de los aspectos positivos de la inteligencia artificial, pero esa necesidad de regulación, sobre todo para que se utilice desde un punto de vista ético. ¿Por qué regulamos? ¿Por miedo o por necesidad? Yo creo que en principio por necesidad, sobre todo porque cuando surge un nuevo campo en el ámbito del tráfico jurídico de nuestra sociedad, pues siempre es necesario marcar los límites, porque las nuevas tecnologías, como cualesquiera otras, una vez que surgen, es necesario ver cuáles son aquellas líneas que no se pueden cruzar, porque cuando se cruzan, se vulneran derechos y derechos fundamentales. ¿Y dónde está la línea roja ahí en la inteligencia artificial? Pues está íntimamente relacionado con la gran cantidad de datos que es capaz de analizar en un muy breve espacio de tiempo, lo que nos lleva a que, casi sin darnos cuenta, va a interactuar con datos que deben estar protegidos por ser personales. Nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de preguntarle a un chat del tipo que sea, a una inteligencia artificial, ya va a revelar nuestra forma de hablar, de argumentar, de pensar, va a revelar ideas, va a revelar quizá datos que pueden tener que ver con aspectos nuestros de nuestra personalidad y que nos identifica, pero también va a revelar datos que están especialmente protegidos por su sensibilidad, como nuestra religión, todos los datos de especial sensibilidad, ¿no? De nuestra religión, nuestra ideología, nuestra opinión, nuestro sexo. Es decir, cuando los vamos dando casi sin darnos cuenta y no se nos ha pedido un consentimiento expreso ni están siendo protegidos, es muy probable que se analicen indiscriminadamente y que se den lugar a situaciones de riesgo que no se puede admitir. Sí, porque decía en esa carta, en ese mensaje que enviaba el Papa a esa cumbre de París, que al final el corazón no engaña, pero sí que los algoritmos nos pueden servir para manipular y desorientar. Es ahí donde tenemos que plantar esa legislación y ese límite, ¿no? Por ejemplo, en el día a día casi no nos damos cuenta, pero cuando empezamos a utilizar, que lo comentábamos antes, cuando empezamos a utilizar Google para todo, por ejemplo, sí, pues está científicamente comprobado que ha producido una merma en nuestras capacidades de retención. Ya cuando no nos acordamos de algo, ay, ¿cómo se llama el actor de esta película que salía, que hablaba sobre este tema? Espérate, que lo voy a buscar. Lo buscamos y ya tenemos ahí que ya no hemos retenido o hemos perdido un dato de nuestra memoria por la facilidad con la que lo encontramos. Al añadir a la tecnología, a las inteligencias artificiales, esto va a tener muchas repercusiones. Por lo pronto, generará una nueva brecha digital entre quienes sepan utilizarla y quienes no sepan. Y eso va a ir creciendo.
desde el punto de vista educativo, que es una de las áreas en las que se aplica, añade muchas ventajas, pero ojo, porque también, lo comentábamos antes, hay muchas veces que tú ves un trabajo, un comentario que lo ha hecho la inteligencia artificial y se nota a primera vista, ¿verdad? Cada vez cuesta más trabajo. Claro, porque cada vez se va evolucionando y se va conociendo más del tema. Que esa es la pesadilla de los profesores, que cada vez cuesta más trabajo. Sí que es verdad que conforme avanza la tecnología, pues elaboran trabajos efectivamente con una mayor precisión. Las hay que son generativas desde un primer momento y luego hacen búsquedas y completan. Las hay otras inteligencias artificiales que son más bien de búsquedas principalmente y luego hacen una pequeña generación. Esas suelen ser las más interesantes porque suelen ser más precisas. Ahora bien, el problema es que yo puedo utilizar una inteligencia artificial bien para buscar ciertas ideas o crear un espacio de entrada al campo que yo pretendo desarrollar en un trabajo, en una investigación, lo que sea, y tomar ideas de ahí, o se puede utilizar mal. Se puede utilizar mal pidiendo que haga una elaboración por ti mismo, por ti misma, y al final lo que has hecho es que has presentado un trabajo que no es tuyo. ¿Has aprendido algo? Evidentemente vas a aprender menos que cuando lo realizas tú. Claro, claro. Evidentemente la capacidad de aprendizaje se va a ver también mermada. ¿Se puede utilizar bien en los estudios? Se pueden hacer síntesis de los apuntes, mapas mentales para retener esquemas, preguntas de respuesta verdadero o falso, tipo test. Y todo eso nos va a ayudar a retener mejor y aprender más. Pero se puede utilizar mal. Claro, como todo. Y eso es lo que yo advierto a mis alumnos cada día. Javier. Yo tengo una pregunta que no sé si se puede responder fácilmente. Yo lo que veo es que a la inteligencia artificial se le concede una autoridad, como que eso es verdad, por decirlo así, ¿no? Porque casi como te está respondiendo como si fuese una persona, piensas que es una persona, dicho así, tan sabia como que abarca todo el universo y todos los saberes. Lo digo porque en concreto el otro día hablando con un joven me preguntaba un problema existencial y tal, y digo, ¿y esto con quién lo hablas cuando preguntas? Digo, yo todo esto se lo pregunto a la inteligencia artificial. Digo, wow. Entonces me alertó sobre la autoridad que le estaba concediendo, ¿no? Pero claro, en temas, digamos, de andar por casa no hay mucho problema, pero claro, cuando son temas fundamentales en lo que te estás jugando, valores morales, políticos, etcétera, ¿hasta qué punto es verdaderamente un riesgo o igual es una comedura de tarro mía y no hay riesgo? No andas descaminado, hay riesgo, hay riesgo. Dos aspectos quisiera subrayar sobre este tema. En primer lugar, cometen fallos, porque todavía los sistemas no están habituados o porque no les hacemos las preguntas con la necesaria precisión. Hace poco estaba yo con una investigación y estaba buscando una sentencia para citar en un artículo, no había manera de encontrarla. Y entonces digo, bueno, vamos a ver si a través de algún buscador de inteligencia artificial da con ella, a ver si está publicada, a ver si saco la fecha exacta y me voy acercando hasta que la encuentre. Y entonces le meto el prompt, el famoso prompt, a la inteligencia artificial y me da una fecha. Me pongo a buscarla en el buscador oficial, aquí no aparece nada, vuelvo a preguntar con mayor precisión y me responde, disculpa, puede que me haya equivocado en el rango de fechas. Esto por una parte, la precisión todavía no es la mejor del mundo. Esto va creciendo, evidentemente, porque son sistemas de aprendizaje. La otra dificultad y mayor dificultad que nos vamos a encontrar es precisamente lo que tú dices, la autoridad que le concedamos. Ya hay precedentes de que personas, quizá en Europa todavía no, pero con una búsqueda fácil que hagáis de la noticia va a surgir. Hay personas que su religiosidad ya está orientada a la inteligencia artificial. Religiosidad. Es decir, adoran a la inteligencia artificial fuerte, por así decir, que es dentro de una clasificación, se pueden clasificar como débiles, fuertes y semifuertes. Esa inteligencia artificial fuerte, que todavía no la hay, y que muchos dudan de que se puede llegar a alcanzar una inteligencia artificial fuerte, consciente de sí misma, pero muchas personas ya la veneran como deidad. Y de hecho en Estados Unidos ha habido confesiones religiosas que están surgiendo
en torno a esta idea o en torno a utilizar sistemas de inteligencia artificial como ministros de culto. Y todo depende de la autoridad que se le da a estos sistemas, que al final puede que no sean fiables o puede que cometan los mismos fallos que pueda cometer. Son herramientas, instrumentos hechos por seres humanos. Hay anécdotas de sistemas que hicieron pruebas con sistemas dándoles determinado dinero para hacer cosas y de repente estaban buscando lugares en Internet donde falsificar documentación, las inteligencias artificiales. Sí, que buena idea en este caso no era, Chema. Claro que no. Bueno, el ámbito educativo es clarísimo todo el potencial que tiene la inteligencia artificial, pero tengo una pregunta para usted y es, ¿a qué le puede ayudar la inteligencia artificial a un sacerdote en su labor pastoral? A un sacerdote en su labor pastoral. Bueno, miren ustedes, yo soy sacerdote y es cierto que mi tarea pastoral hoy día está circunscrita a la Conferencia Episcopal Española, pero lo que es contestar correos y correos y correos a los que ciertamente a lo mejor no puedes ir y que tienes que hacer una redacción de un correo electrónico, de una carta y demás, de mero acuse y recibo, pues verdaderamente puedes simplificar y permitirte disponer de tiempo para otras cosas que a lo mejor puedan resultar más importantes. Por poner un ejemplo, en el trabajo cotidiano que yo tengo. Entonces, yo estoy empezando particularmente poco a poco a ver de qué forma se pueden automatizar este tipo de tareas que son muy cotidianas, pero que nos hacen perder una cantidad de tiempo tremenda. Pues Carlos, se nos acaba el tiempo, le vamos a invitar otro día porque podemos profundizar y hablar de muchas aristas de la inteligencia artificial muy interesantes que nos está contando. Gracias por haber estado con nosotros. Y a vuestra disposición. Otro día hablamos